Hoy tenemos mucho por aprender. Extrae, transforma y aprende. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Vamos a continuar con el proceso de transformación de la tabla geografía. La documentación de Microsoft nos pide asignar de manera correcta los tipos de datos y también hacer una limpieza de la tabla. Podríamos quitar filas o columnas que realmente no aporten ningún valor. ¿Ok? Acá es importante resaltar la asignación de tipos de datos de manera correcta a esta tabla. ¿Por qué? Recordemos que esta tabla guarda el comportamiento de dimensión. Eso significa que cuando carguemos los datos a Power BI, vamos a relacionar las dimensiones con las tablas transaccionales. Si la asignación de tipos de datos no se da de manera correcta, vamos a tener problemas con las relaciones en el modelo de datos. Así que vamos a ir a la parte de Power Query y vamos a quitar estas dos primeras filas. Nos damos cuenta que estamos dentro del grupo inicio, quitar filas, filas superiores y le vamos a decir dos filas superiores. Le picamos en aceptar. Esta primera fila la vamos a asignar como un encabezado, aquí, como un encabezado. También es importante resaltar que ya existe un tipo de dato cambiado. Significa que los campos ya tienen un tipo de dato asignado. Vamos a asignar esta primera fila como un encabezado y nos vamos a dar cuenta que automáticamente se genera otro tipo cambiado. Significa que se asignó nuevamente un tipo de dato a los campos. ¿Es importante la asignación? Sí. Nos damos cuenta que en la tabla geografía existe un campo llamado SID y tiene el tipo de dato número entero. Esta tabla geografía se va a relacionar con la tabla transaccional ventas. Si nos damos cuenta, en la tabla ventas existe un campo llamado SID, pero también tiene asignado un tipo de dato. La asignación de este tipo de dato es tipo texto. Entonces, al momento de relacionar las tablas, vamos a tener un problema. No tienen el mismo tipo de dato. Vamos a ir a la tabla geografía y vamos a cambiar la asignación de este tipo de dato y lo vamos a pasar a texto. Le decimos sustituir el actual, que es el último paso aplicado que hemos realizado. Le picamos aquí y de esta manera ya tiene el mismo tipo de dato. Es muy importante la asignación de tipos de datos para poder tener un modelamiento de manera correcta. Ahora vamos a trabajar sobre la tabla fabricantes. La documentación de Microsoft nos pide limpiar las últimas filas. En realidad, este concepto nosotros debemos de tenerlo claro para cualquier tabla o cualquier proceso de transformación que nosotros necesitemos hacer. Ya va a depender mucho de la necesidad del proceso de transformación, quitar filas superiores, quitar filas inferiores, quitar columnas, transponer, dinamizar. Ya va a depender mucho la necesidad con la cual nosotros nos encontremos. En este caso, por ejemplo, sobre la tabla de fabricante, vamos a quitar las tres últimas filas. Ojo, en inicio, quitar filas, filas inferiores. Le decimos tres filas inferiores, nos queda de esta manera, y luego vamos a ir a la opción de transformar y vamos a ir a la opción de transponer para tener esta estructura. Esta primera fila la vamos a usar como encabezado. Vamos a ir a inicio y vamos a ir a la opción de usar la primera fila como encabezado. Sobre la tabla fabricantes podemos identificar que ya se ha asignado un tipo de dato a cada campo. Es importante verificar que los tipos de datos coincidan con las tablas que se van a relacionar. Por ejemplo, existe un fabricante ID y si nos vamos a la tabla producto, también debemos de encontrar un fabricante ID y debemos de validar el tipo de dato. Aquí podemos identificar que el tipo de dato de fabricante ID es un número entero y también podemos verificar en la tabla fabricante que aquí el tipo de dato en fabricante ID también es un número entero. Estos tipos de datos deben estar asignados de manera correcta. Son causal de muchos errores al proceso del modelamiento. Debemos de asignar de manera correcta los tipos de datos a las tablas para que la relación
que tengamos en el modelo sea óptima, ¿ok? Bien, de esta manera ya estamos cerrando el proceso de transformación de la tabla fabricante. Bien, ahora vamos a continuar con el paso de anexar consultas. La documentación de Microsoft nos pide anexar las consultas. ¿Qué tablas vamos a anexar? Vamos a anexar ventas internacionales con la tabla de ventas. Para poder nosotros realizar este paso de anexar consultas, es importante que nosotros sepamos las condiciones para poder realizar dicho paso. Por ejemplo, nosotros necesitamos que la estructura de las tablas sean iguales. ¿Qué significa ello? La cantidad de columnas, la posición de cada una de ellas, el nombre de cada columna o encabezado y la asignación del tipo de dato sea igual en ambas tablas que necesitamos anexar. Bajo este escenario son dos, pero si nosotros necesitáramos anexar 3, 4, 5, 10 tablas, pues estas condiciones se deben de cumplir en todas, ¿ok? Ese es un dato importante para poder realizar este proceso de forma óptima. Para poder entenderlo de una mejor manera, vamos a Power Query para hacer el ejercicio. Ya en Power Query vamos a validar estas condiciones. Por ejemplo, acá en la tabla de ventas internacionales nos damos cuenta que existen 6 columnas. Si nos vamos a la tabla de ventas, podemos identificar que existen 5 columnas. Los encabezados y la posición y la asignación del tipo de dato sí coincide, pero la cantidad de columnas no coincide. Aquí podemos solucionarlo de dos maneras. Podemos anexar y luego agregar la descripción de los datos que nos hace falta, o de lo contrario, primero agregar el campo y luego anexar. Vamos a hacer los dos pasos para poder entenderlo de una mejor manera. Vamos a ir a la tabla de ventas, vamos a ir a inicio y vamos a utilizar la opción de anexar consultas. Esta primera opción significa que los datos de ventas internacionales se van a agregar a la tabla de ventas. Si nosotros elegimos la segunda opción, significa que se va a crear una nueva tabla con la data consolidada de ambas tablas, tanto la de ventas como la de ventas internacionales, ¿ok? Bien, vamos a ir a la opción de anexar consultas. Vamos a seleccionar dos tablas porque son solo dos de las que tenemos y vamos a elegir ventas internacionales y le picamos en aceptar. De esta manera, en la tabla ventas se crea un nuevo campo llamado país. Si validamos los datos, podemos identificar que se empiezan a cargar las ventas de los otros países. Significa que ya se anexó, pero también nos damos cuenta de que tenemos un nulo. Este nulo representa los datos de las ventas de Estados Unidos. Entonces, como nosotros sabemos que estos nulos representan la venta de la fuente de información de Estados Unidos, entonces lo que vamos a realizar es rellenar estos valores nulos. Para poder rellenar estos valores nulos, vamos a ir a la opción de agregar columna y vamos a agregar una columna condicional. Esta de aquí, columna condicional. Le picamos aquí y nos pide un nuevo nombre de columna. Le vamos a colocar país. ¿Y cuál es la condición que nosotros vamos a aplicar aquí? Si la columna country es igual, ¿no? Tenemos varias opciones para elegir. En esta opción es igual a null, ¿qué es lo que nos debe de devolver? Como nosotros sabemos que todos estos nulos hacen referencia a Estados Unidos, pues le vamos a poner Estados Unidos. De lo contrario, ¿qué es lo que nos debe de devolver? Aquí hay una opción de poder elegir que nos devuelva una columna. Entonces, seleccionar una columna. ¿Qué columna nos debe de devolver? La misma columna país. ¿Ok? Seleccionamos country y le picamos en aceptar. De esta manera, tenemos un nuevo campo ya con los datos de Estados Unidos y también con los datos de los otros países. ¿Cómo podemos validarlo aquí? Entonces, ya tenemos los datos de manera correcta. Le damos en cancelar, le pico en país y le puedo decir o en country y le puedo decir quitar. De esta manera ya tenemos la estructura correcta y los datos anexados. Esta
es una opción de trabajo y es totalmente válida. Pero también nosotros hubiéramos podido hacerlo de otra manera. Y eso es lo bonito de Power Query, que vamos a encontrar diferentes caminos para poder llegar a un mismo resultado. ¿Cuál hubiera sido la otra forma? Por ejemplo, voy a quitar las columnas, voy a quitar la columna condicional y voy a quitar la consulta anexada. De esta manera. Y acá nos quedamos con la estructura que ya está de forma predeterminada. Pero ya identificamos que nos hace falta un campo, ¿ok? Entonces, el campo que nos hace falta en la tabla de ventas es país. Aquí, por ejemplo, vamos a agregar una columna personalizada y la vamos a llamar country. ¿Y cuál va a ser el dato que va a tener esta columna? Pues vamos a colocar sobre comillas y vamos a colocar Estados Unidos. Porque nosotros sabemos que toda esta data que se encuentra en ventas hace referencia a Estados Unidos. Le picamos en aceptar y asignamos el tipo de dato texto. Le picamos en texto y luego nos vamos a ventas internacionales, validamos que los campos estén correctos, aquí también, y ahora sí vamos a inicio y vamos a la opción de anexar consultas. ¿Cuál es la tabla que necesitamos anexar? Ventas internacionales. Y le picamos en aceptar. De esta manera nos damos cuenta que el proceso de anexar consultas es totalmente óptimo. Si vamos a país, expando y trato de ver los datos o la data de los países que se han cargado, podemos validar que ahora sí se encuentran todos los países. Le picamos en cancelar para que no se ejecute ningún filtro. Ahora nosotros podríamos ir a la opción de cerrar, cerrar y aplicar para que los datos se empiecen a cargar hacia Power BI. Pero aquí nace otra observación. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que hemos llevado la data de ventas internacionales hacia ventas, ¿cierto? Entonces, esta tabla ¿realmente sería necesaria cargarla a Power BI? Y la respuesta es no. Entonces, ¿cómo desactivamos esta tabla sin la necesidad de que se pierda la actualización de la misma? Porque en el origen esta tabla puede recibir actualizaciones. Entonces, si nosotros no queremos cargar esta tabla porque ya están aquí los datos en la tabla de ventas, entonces vamos a ir a la opción de clic derecho y esta opción de habilitar carga la vamos a desactivar. Y la opción de incluir en la actualización del informe la vamos a dejar. Por si los datos en el origen de ventas internacionales se actualicen, pues no va a causar ninguna inconsistencia con los datos. Le picamos en habilitar carga y continuamos. De esta manera podemos identificar que esta tabla se pone en cursiva y cuando le damos un clic derecho, esta opción de habilitar carga queda desactivada. Podemos ir a la opción de cerrar, cerrar y aplicar para poder recién ahí cargar los datos de manera correcta hacia Power BI. Cerramos y aplicamos y verificamos que los datos se carguen de manera correcta, ¿ok? Y de esta manera estamos culminando todo este proceso de extracción y transformación de datos en la parte de Power BI. Acá, por ejemplo, en la parte de datos podemos validar las tablas que hemos cargado. Tenemos 4 vistas: la vista de informe, la vista de tabla, la vista de modelo y la vista de consultas DAX. Sobre la vista de tabla vamos a validar los datos que nosotros hemos cargado. Pero ya aquí empieza el proceso de modelamiento, que ya son otros temas que vamos a tratar en otros videos. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí es el proceso de extracción, transformación y carga de datos hacia Power BI. Es importante también resaltar que todo este proceso de extracción, transformación, carga y modelamiento de datos es una constante en el proceso de desarrollo de un proyecto. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like. Muchas gracias.